estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad CUN, segundo semestre. A continuación, voy a realizar una exposición acerca de lo que es la física mecánica y mecánica termodinámica, donde aprenderemos conceptos básicos, algunas fórmulas, su importancia. Realizaremos un experimento acerca de un tema específico como lo es la fuerza de empuje vertical hacia arriba y pues debido a con base en ese experimento se realiza la solución de un ejercicio. Esto con el fin de afianzar términos, profundizar en los temas, aclarar algunos conceptos. Para iniciar, vamos a hablar sobre los conceptos, pues se dice que la física mecánica se enfoca en el movimiento y las fuerzas, mientras que la termodinámica estudia la energía y el calor. Cantidades físicas, según los sistemas de unidades, consisten en un conjunto de patrones estándar destinados a medir las distintas magnitudes que se usan en ciencia e ingeniería. Tenemos el sistema inglés, que es un sistema gravitacional de unidades y se basa en el pie, la libra, fuerzas y el segundo como unidades básicas. Acá abajo tenemos un cuadrito sobre, digamos, la longitud, se mide en pulgadas, pies, yarda, milla, la masa en Slug, perdón, libra, tiempo en segundo, minuto y hora, fuerza en libra, fuerza y kilopound, presión en PSI y temperatura en grados Fahrenheit. Sistema Internacional de Unidades. Consta de 7 unidades básicas, también denominadas unidades fundamentales, que es la longitud, la masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura, cantidad de materia, intensidad luminosa. Seguimos con lo que es el método científico. Es un proceso realizado para la investigación de cualquier interrogante con base en las ciencias ya existentes. Acá vemos una imagen donde se observan los pasos que se deben seguir para poder cumplir con este método científico y poder obtener buenos resultados en el estudio. Pasamos a la parte de lo que son los vectores. Tenemos la magnitud escalar, vectorial, módulo de un vector, sistemas de referencia y operaciones con vectores. Magnitud escalar es una cantidad numérica cuya determinación solo requiere el valor respecto a una cierta cantidad de medida. Magnitud vectorial es una expresión numérica que se representa por un vector con dirección, sentido y punto de aplicación. El módulo, pues, es la distancia que hay desde el origen hasta su extremo. Sistema de referencia es un sistema de coordenadas respecto a la cual se estudia el movimiento de un cuerpo. Operaciones con vectores, tenemos la suma, resta y multiplicación escalar. Ya entrando a la parte de lo que es la mecánica, la mecánica se divide en lo que es la cinemática y por esta parte tenemos, o sea, también hace parte de la mecánica que es la cinemática, dinámica y estática. Entonces tenemos que la cinemática es la rama que estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta el origen de las fuerzas. Aquí encontramos lo que es el movimiento rectilíneo uniforme variado, caída libre y lanzamiento vertical. El uniforme variado, pues es donde la aceleración cambia, aumenta. Entonces, movimiento rectilíneo uniforme hace referencia al cuerpo que se desplaza en una velocidad constante. El movimiento rectilíneo uniforme variado es cuando el cuerpo se desplaza con velocidad que varía linealmente. Caída libre hace referencia a la caída vertical de un objeto desde cierta altura. Eh, Se trata de un movimiento rectilíneo uniforme acelerado o lo mismo que es movimiento rectilíneo uniforme variado, en el que la aceleración coincide o consta con el valor de la gravedad, la cual equivale
a 9,8 metros sobre segundo cuadrado. El lanzamiento vertical se refiere a un objeto que es lanzado hacia arriba hasta cierta altura, igual que la caída libre, trata de un movimiento rectilíneo uniforme variado, ya que en este caso también pues debemos tener en cuenta la gravedad, pero en este caso es en forma negativa. Lanzamiento horizontal. Aquí es donde obtenemos una composición de movimiento rectilíneo uniforme sobre el eje horizontal y movimiento rectilíneo uniforme acelerado sobre el eje vertical. Movimiento parabólico, pues aquí pues podemos tomar como ejemplo cuando se lanza un proyectil que va formando un ángulo y se desplaza sobre el eje X. Sobre el eje X va el movimiento rectilíneo uniforme y sobre el eje Y también va el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. O el movimiento circular uniforme, también llamado movimiento circunferencial, es aquel movimiento que se describe por un cuerpo que gira alrededor de un eje con una velocidad angular y un radio constante. Dinámica y estática. La estática se define como la fuerza que actúa sobre un objeto en reposo y lo mantiene en equilibrio, mientras que la dinámica se define como la fuerza que causa o modifica el movimiento del objeto. Fuerzas e interacciones. Bueno, se dice que la fuerza que ejerce un cuerpo sobre otro o un cuerpo sobre su ambiente. Fuerzas conservativas y no conservativas. Las conservativas son aquellas en el que el trabajo realizado sobre el cuerpo en movimiento es independiente de la trayectoria. Las conservativas son aquellas en que el trabajo realizado sobre un cuerpo en movimiento depende de la trayectoria. Las fuerzas elásticas, aquí habla sobre la fuerza restauradora, es la fuerza que ejerce un material elástico cuando se es deformado. En concreto, la fuerza elástica tiene la misma magnitud y dirección que la fuerza que ha deformado el cuerpo elástico. Fuerza gravitatoria es la fuerza responsable de la atracción mutua entre dos objetos con masa. Se debe a que todos los objetos con masa generan un campo gravitatorio a su alrededor. Aquí tenemos lo que son las leyes de Newton, perdón, que es el principio de la energía o primera ley, principio fundamental o segunda ley, y principio de acción y reacción o tercera ley. También tenemos lo que es los diagramas de cuerpo libre, trabajo de fuerzas y cuerpos en reposo. Cuerpo libre muestra a un cuerpo aislado con todas las fuerzas en forma de vectores que actúan sobre él. El trabajo de fuerzas, perdón, acá, diagrama de cuerpo libre. Este muestra a un cuerpo aislado con todas las fuerzas en forma de vectores que actúan sobre él. Trabajo de fuerzas es cuando la fuerza constante ejerce su acción sobre un punto material y ocasiona un movimiento. Cuerpos en reposo. Es un estado de la materia en la cual el cuerpo no se mueve. Existen dos tipos de reposo, permanente y relativo. Perdón, así relativo, me quedo mal digitado. Bueno, pasamos aquí a la parte de lo que es el trabajo, potencia y energía. Trabajo, este concepto en física se aplica exclusivamente a aquellas acciones cuyo efecto inmediato es su movimiento. Potencia es la cantidad de trabajo o energía que transmitida por una unidad de tiempo. Existen distintos tipos como la mecánica, eléctrica, calorífica y sonora. La energía hace referencia a la capacidad de un fenómeno para llevar a cabo un trabajo determinado. Energía cinética es la cantidad de trabajo realizado por todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo con una masa determinada. Energía potencial elástica hace referencia, hace referencia a los objetos que recuperan su forma original cuando ésta se ve afectada por una fuerza extrema. En este caso, podemos poner como ejemplo los resortes, que los resortes pues, siempre van a recuperar su estado normal.
Energía potencial gravitatoria hace referencia a la altura a la que están los objetos y la atracción de la gravedad sobre ellos. Energía mecánica es la suma de la energía cinética y la energía potencial. Sistemas de partículas, cuerpos rígidos y colisiones. Descripción de sistemas de partículas. Es un modelo de sistema físico formado por partículas o cuerpos cuyas dimensiones y estado interno son irrelevantes por el problema bajo estudio. Centro de masas, fuerzas interiores y exteriores. Es cuando un cuerpo se encuentra en movimiento, todas sus partículas se mueven a la vez, pero en distinta trayectoria. Las fuerzas interiores son las que se ejercen sobre las partículas dentro de un sistema y las fuerzas exteriores son las que se ejercen sobre un sistema de partículas desde el exterior. Cuerpo rígido. Es un cuerpo en el cual sus partículas tienen posiciones relativas fijas entre sí. Torque es la tendencia de una fuerza a causar la rotación de un cuerpo alrededor de un eje en reposo. Traslación y rotación de un cuerpo rígido. La rotación es el movimiento de las partículas del cuerpo alrededor de un eje fijo, mientras que la traslación es el movimiento de todas las partículas del cuerpo con la misma aceleración y velocidad en trayectoria recta o curva. Velocidad y aceleración angular. Velocidad es la rapidez con la que el objeto gira alrededor de un punto en un intervalo de tiempo. Aceleración es el cambio de la velocidad. Movimiento lineal e impulso es el efecto producido por una fuerza que se aplica sobre un cuerpo. Conservación de movimiento lineal establece que el punto de masa por su vector velocidad es una cantidad constante. Los choques, existe choque elástico y choque inelástico. El elástico es un choque en el cual no hay pérdida de energía cinética en el sistema. Inelástico es en el que se tiene una pérdida de energía cinética. Entramos a hablar sobre lo que son los fluidos. Fluidos en equilibrio, también conocidos como fluidos hidroestáticos, pertenece al área de la mecánica de fluidos o hidráulica, y se encarga del estudio de los fluidos en reposo. Presión de un fluido es la fuerza ejercida por el peso del líquido que ejerce una presión hidroestática. Principio de Pascal se refiere a la ley de la presión en un líquido. Principio de Arquímedes, también conocida como la ley física de la flotabilidad, afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje en forma vertical hacia arriba. Empuje es la fuerza vertical hacia arriba que actúa sobre un fluido cuando se sumerge un cuerpo en él. Bajo este tema fue que yo realicé el experimento, que veremos más adelantico. Principio de continuidad establece que una función o fenómeno puede cambiar de manera continua sin interrupciones abruptas, lo que significa que no hay saltos en su comportamiento. Principio de Bernoulli describe el comportamiento de un fluido ideal que se mueve a lo largo de una línea de corriente y establece que la suma de la presión estática, dinámica y velocidad en un fluido es constante. Termodinámica. Temperatura y equilibrio térmico. Está bien que dos cuerpos en contacto o separados por una superficie conductora igualan su temperatura. Esto debido a que la transferencia de calor entre, esto debido a la transferencia de calor entre los dos cuerpos. Escala de temperatura. Tenemos en Celsius, se basa en dos puntos ebullición, perdón, no puedo decir bien, ebullición, que equivale a, pues, punto máximo de 100 grados centígrados, y congelación a 0 grados centígrados. Las tres escalas más utilizadas son Celsius, Kelvin y Fahrenheit. Calor específico es la cantidad de calor que se debe aplicar a una unidad de masa de una sustancia para aumentar, perdón por esta mala digitación acá, aumentar su temperatura en 1 grado.
Cambio de fase y calor latente. Cantidad de energía requerida por una sustancia para cambiar su fase. Existen dos tipos de calor: fusión, para pasar de sólido a líquido, y vaporización, para pasar de líquido a gaseoso. Ecuaciones de trabajo, ecuaciones de estado relacionan variables de estado que caracteriza el estado de una materia bajo un conjunto dado de condiciones físicas. Se usan para describir gases, fluidos, mezclas, fluidos sólidos y el interior de las estrellas. Energía interna y primera ley de la termodinámica. Establece una relación entre energía interna del sistema y la energía que intercambia con el entorno en forma de calor o trabajo. Tipos de procesos termodinámicos. Tenemos isobárico, tiene lugar a presión constante; isocórico, volumen permanente constante; isotérico, este da lugar a la temperatura constante; adiabático, no hay transferencia de calor; e isotrópico isentrópico, perdón, da lugar a entropía constante. Las máquinas termas son dispositivos térmicos que convierten la energía térmica en trabajo mecánico. Refrigeradores, pues, son dispositivos que extraen el calor de un cuerpo a cierta temperatura y lo ceden a otro que se encuentra a una temperatura superior. La segunda ley de la termodinámica se encarga de estudiar los límites de la conservación de energía y el aumento de la entropía. Ciclo de Carnot. Consiste en dos procesos, consiste en dos procesos isotérmicos y dos procesos adiabáticos. Establece el valor, perdón, digité mal acá. Establece el valor límite de la fracción de calor que puede llegar a ser utilizado. Bueno, vamos a pasar a lo que es la infografía. Pues, de acuerdo al tema de cual hice o realicé el experimento, que fue el empuje en fluidos. Tenemos que el empuje es la fuerza vertical hacia arriba que actúa sobre un fluido cuando se sumerge en un cuerpo. Aquí vemos la imagen. Aquí vemos, uy, se me puso, perdón, perdón, perdón. Vemos la imagen, cómo funciona. Este tema, pues, es de Arquímedes, que dice que la fuerza de empuje se basa en el principio de Arquímedes. Por eso en ocasiones recibe el nombre de empuje hidrostático o fuerza de empuje de Arquímedes. Perdón. Fórmula de la fuerza de empuje. Tenemos acá que es: empuje es igual al peso del volumen del líquido desalojado por el cuerpo, sumergido parcial o totalmente, sumergido parcial o totalmente en el fluido. Por lo tanto, la fuerza de empuje se calcula multiplicando la densidad del fluido por la gravedad por el volumen del fluido, perdón, sí, el fluido desplazado, o del objeto que se sumerge en el fluido. Vemos acá una imagen donde se observa los tipos de flotabilidad, fuerzas de empuje y flotabilidad. La flotabilidad es la capacidad de un cuerpo para mantenerse en equilibrio dentro de un fluido. Como lo vimos en el ejercicio, también dice que existe positiva. El cuerpo tiende a ascender dentro del fluido, como lo observamos con el ping-pong, como lo vamos a observar, perdón, en el experimento. Y la fuerza negativa, el cuerpo tiende a descender o a sumergirse hasta el fondo dentro del fluido. Acá lo observamos una imagen que explica un poco mejor. Bueno, pasaremos a la parte del video, del experimento.